Bueno, buenos días para todos una vez más. En esta mañana vamos a traer la enseñanza de la palabra. Amén. Y en esta mañana, el título de la palabra en esta mañana es No dé lugar a los demonios. No dé lugar a los demonios. Ese es el título en esta mañana. Antes de entrar a la palabra como tal, queremos saludar a todas las personas que se conectan o que están conectadas con nosotros a través del canal de YouTube, Tony Mancipe. Nosotros estamos ubicados en London, Ontario, Canadá, con la Iglesia Cristiana León de Judá, Constructores del Reino. Y también tenemos la sede en Bogotá, Colombia, en el barrio Bosques de Mariana. Así que nosotros somos pastores que predicamos la palabra directamente desde la misma palabra. Así que nosotros queremos compartir la palabra con todos ustedes. Si ustedes en sus casas se reúnen, pues amén. Qué bueno poderlos tener. Hay personas que están conectadas en Colombia. Saludamos a la familia, familia Alegría Pulgarín, a la familia Alegría. Y si hay otras personas que están conectadas en Colombia, en Venezuela, en Pereira está la familia... se me olvida el nombre de la familia ahorita. En Pereira hay una familia que está también conectada con nosotros. Giovanni y Melissa Galeano, la familia Galeano. Así que también le damos la bienvenida a todas las personas que se conectan a nuestro canal. El principio o lo más importante es que nosotros podamos conocer a Dios y conocerlo desde la palabra, que eso es lo más importante. Si nosotros no conocemos a Dios desde la palabra, pues vamos a estar dando tumbos, como dicen por ahí, vamos a estar haciendo cosas que a Dios no le agrada y no conocemos la verdad. Entonces nos volvemos personas místicas o dogmáticas por términos o por cosas que las personas hacen, o por cosas que una iglesia hace, o por cosas que una tradición hace. Pero nosotros debemos ir a la fuente. La fuente es Cristo, la fuente es el Espíritu Santo, la fuente es su palabra. Así que todo el tiempo tenemos que ir a la fuente. Eso es lo más importante. Si nosotros conocemos la palabra del Señor, la Biblia dice claramente que conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, dice la palabra del Señor. Amén. Así que en esta mañana, le repito, he titulado la enseñanza como No dé lugar a los demonios. O también no le dé espacio, no le dé lugar a los demonios. No juegue con los demonios, en otras palabras. Vamos a abrir nuestra Biblia. Le invito a que abra por favor su Biblia en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11. Estamos viendo bastante el Evangelio de Lucas. Así que, una vez más, Evangelio de Lucas, capítulo número 11, los versos números 24 al 26. Dice la palabra debe cumplir el propósito. ¿Cuál es el propósito que debe cumplir la palabra? Producir vida. Para eso fue enviada la palabra del Señor. La palabra del Señor no fue enviada para emocionarnos, sino que la palabra del Señor es la que produce la vida en el Espíritu. Así que la palabra cumpla el propósito de darnos vida en el Espíritu. Yo le invito a que oremos antes de leer la palabra. Padre Celestial, yo te pido que en esta mañana tu palabra, Señor amado, sea expuesta con autoridad, con el poder de tu palabra, con la unción de tu palabra, con el conocimiento, Señor amado, desde tu palabra, Señor. Te pido que la palabra, Señor, hable a nuestro espíritu, hable a mi espíritu, hable, Señor amado, a la congregación aquí en Colombia, en London, Ontario, en Colombia y en todos los lugares donde están conectados, Señor amado. Que tu palabra produzca la vida a cada persona que se conecta en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces el texto inicia diciendo en Lucas capítulo 11, verso 24, cuando el espíritu sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla barrida y adornada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Tremenda historia lo que está hablando aquí sobre el espíritu o los espíritus inmundos. ¿Qué son los espíritus inmundos?
Primero que todo, aquí está diciendo que cuando un espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos. Un espíritu inmundo es, desde el griego, un neumati akatarto. Neumati akatarto significa los espíritus impuros o espíritus malditos. ¿Qué es qué es un espíritu maldito o un espíritu impuro? Es todo aquello que no alcanzó, o es aquello, o son aquellos que no alcanzaron la vida, que no alcanzaron la vida. Eso dice la palabra. Cuando algo es inmundo es porque no llegó a tomar ¿qué? Vida. Es que no alcanzó la vida. No pudo o no tiene la vida. Así que vaya conmigo a Levítico capítulo número 5. Libro de Levítico. Levítico es al comienzo de la palabra. Levítico capítulo número 5. Génesis, Éxodo y Levítico. ¿Ok? Levítico capítulo número 5, los versos número 2 y 3, mire lo que dice la palabra. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquiera cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Verso número 3. O si tocare inmundicia de hombre, cualquiera inmundicia suya, con que fuere inmundo y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. Dios aquí está hablando en Levítico acerca de una realidad física para explicar una realidad espiritual. Está hablando de un tema físico en el Levítico, que era prohibido tocar un muerto o prohibido tocar algo que ya no había alcanzado, que no alcanzó más la vida. Un muerto, un cadáver de animal, de bestia, inclusive de persona. Y eso dice que la persona quedaba también inmunda o afectada, por así decirlo. Entonces, lo que está ocurriendo acá es que inmundo es todo aquello que no alcanzó la vida. Por otro ejemplo que podemos colocar es, por ejemplo, los alimentos que se consumen. Cuando uno consume alimentos, una parte de esos alimentos se convierten en sangre y producen ¿qué? La vida, la vida. Por eso usted come frutas, come legumbres, come carnes, para poder tener la proteína suficiente y en su sangre y en sus venas correr la sangre, para que esa sangre pues esté produciendo la vida en su cuerpo. De esa manera usted tiene la vida. Pero en el momento que usted deja de comer, pues muere. Pero ¿qué ocurre también con los alimentos que no alcanzan a llegar a cobrar la vida? Pues esos alimentos se convierten ¿en qué? En las heces, en el estiércol. Y eso es lo que va a la letrina. Eso es inmundo. Usted no le va a poner una velita y lo va a celebrar, porque eso es inmundo, ¿verdad? Es completamente inmundo, no tiene valor. Se desecha, son los desechos humanos. Desechos de animales, desechos humanos, porque no alcanzó a cobrar ¿qué? La vida. Otro aspecto, por ejemplo, es la mujer. En la mujer encontramos que la mujer Dios le dio la posibilidad de crear o de procrear. Y, por ejemplo, el útero no llegó a ser, cuando el útero no llega a ser fecundado, cuando una mujer no queda embarazada, pues obviamente no está cobrando la vida. Y por eso la mujer tiene el periodo de la menstruación. La menstruación en el Levítico, una persona, una mujer que estaba con la menstruación o que tenía el periodo menstrual, tenía que guardarse, porque si salía iba a ser ¿qué? Apedreada. Eso es lo que dice la ley del levirato. Eso es clarísimo. ¿Por qué? Es otro aspecto que Dios está mostrando allí en la ley del levirato para entender un aspecto espiritual. Hoy la mujer que no cobra vida, pues tiene el periodo menstrual y eso es algo inmundo. Inmundo no por el olor, inmundo no por el color, sino inmundo porque no alcanzó a cobrar ¿qué? La vida, la vida. Todo aquello que no alcanza a cobrar la vida
es inmundo. Y eso es lo que está registrando aquí el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, versos 24 al 26. Está hablando de un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo quiere decir que es algo o alguien que no alcanzó a cobrar, ¿qué? La vida. Luego dice aquí claramente que sale del hombre y anda por lugares secos. Pero antes de esto hay una confusión en la iglesia. La gente tiene una confusión. La gente piensa que los ángeles caídos y que los espíritus inmundos son las mismas personas, no personas, sino los mismos espíritus. Pero no lo son. La Iglesia Católica, lamentablemente, pues ha creado unas reglas doctrinales que se han inventado y las han incluido allí. Por ejemplo, San Agustín escribió un libro que se llama La Ciudad de Dios. Y San Agustín está plasmando en su obra literaria que los demonios son ángeles caídos. Y que el término diablo o el término demonio en la Biblia se hace referencia a los demonios como tal. Y eso ocurrió en la traducción del griego hacia el latín, en la traducción de la Vulgata latina. Y allí se plasmó que entonces todo lo que hable de diablo o todo lo que hable de demonio es ángeles caídos. También persiste en la versión King James, que es la versión americana. Está hablándolo de esa manera, que los ángeles vienen siendo los demonios. Es una mala interpretación de San Agustín que se introdujo lamentablemente en la iglesia y por eso la gente piensa que los ángeles caídos son los mismos demonios, pero no es verdad. Los ángeles caídos son aquellos que se rebelaron contra Dios y quien inició pues la trifulca de todo este aspecto en el cielo pues fue obviamente Lucifer, Satanás. Entonces ellos cayeron a este universo, pero no son los demonios. Los demonios son, ¿qué son los demonios? Los demonios son los griegos inclusive, todos los griegos y los judíos, desde la palabra en lo que es la Torá, en la ley como tal, ellos entendían que los demonios eran los espíritus de los muertos. Los espíritus de los muertos. Hay una gran diferencia. La mayoría de las personas se están confundiendo y dicen que los ángeles caídos y que los espíritus inmundos son lo mismo, pero no lo son. Ahora, los espíritus inmundos son muchísimos, miles de espíritus inmundos. La Biblia está diciendo aquí, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, anda por lugares secos. Antes de ver eso, abra conmigo Mateo capítulo 23, por favor, verso 27. Mateo capítulo 23, el verso 27, por favor no pierda el texto principal que es Lucas capítulo 11, 24-26. Mateo capítulo 23, el verso 27 registra lo siguiente, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran muy hermosos, muy lindos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda ¿qué? Inmundicia». ¿Se da cuenta? De toda inmundicia. Dios le está diciendo, Jesús está hablando y está diciendo, miren, ustedes los fariseos son unos hipócritas, falsos. ¿Se da cuenta que en la religión hay hipocresía? ¿Se da cuenta que en la religión hay falsedad? En los mismos ministros, lamentablemente, hay hipocresía, hay falsedad, hay huesos muertos, hay olor pútrido, hay inmundicia, porque no está viviendo o no está cobrando su espíritu, ¿qué? La vida espiritual, sino que se está teniendo es simplemente un sistema religioso, una religión, un aspecto meramente de la religión, un aspecto meramente del alma, pero no se está teniendo lo más importante, la relación íntima con la vida que es Jesús mismo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Juan 10:10 dice, yo he venido para darles vida y para darles vida en abundancia. Y esa abundancia no está hablando de dinero. Esa abundancia está hablando de la abundancia espiritual de la palabra para nuestra vida, para nuestro espíritu. Eso es lo que está registrando la palabra. Hebreos, el capítulo 9, por favor. Carta a los Hebreos, capítulo 9, que es una de las cartas generales, al final casi de la Biblia. Hebreos, capítulo 9, los versos número 13 al
14, mire lo que dice la palabra al respecto de este tema. Porque si la sangre de los toros está haciendo referencia al antiguo pacto, está haciendo referencia al sacrificio de los animales en el tabernáculo en el antiguo pacto. Dice claramente, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos. ¿Se da cuenta el tema? Inmundo es aquel que no tiene relación con Dios. Inmundo es aquel que no tiene relación con el Salvador. Inmundo es aquel que no le conoce. Porque usted puede decir, no, es que yo soy una persona muy bonita, muy agradable, muy linda, yo no le hago mal a nadie. Eso es pues verdad, pero eso es un aspecto meramente conductual, no es un aspecto espiritual. Y usted solamente se está basando en su justicia, en su propia justicia, pero no está entendiendo la justicia de Dios y no está entendiendo el juicio de Dios. ¿Por qué? Porque no ha creído. Y porque no está teniendo relación permanente con el Salvador. Tener relación permanente con el Salvador es conocerlo a Él. Juan 17:3 es clarísimo y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Eso quiere decir que para tener vida se necesita conocer al Salvador. Y lo conozco por la palabra. Y lo conozco por el Espíritu Santo. Y lo conozco teniendo permanencia en Él. Y lo conozco estando en su palabra, conociendo su palabra, haciendo su palabra. No es meramente una religión. No es una religión X, sino que es una relación con el Salvador. Luego está diciendo en el verso número 13, estamos en el 13 todavía, dice, y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne. ¿Se da cuenta? ¿Qué era lo que hacía? Que la sangre de los animales la rociaban a todos, pero ese era un aspecto de que si esa sangre animal hacía que perdonara sus pecados temporalmente y tenía poder, ¿cuánto más ahora la sangre de Jesús tiene el poder para cubrirnos, para perdonarnos, para lavarnos, para justificarnos? Él está diciendo que solo por la sangre del Cordero se tiene o se obtiene la salvación. Se obtiene la vida eterna. Se obtiene la relación con el Salvador. Entonces, en el verso número 14, ahora date cuenta, el mismo 13 está diciendo los inmundos. Inmundos no porque fueran feos. Inmundos no porque tuvieran una enfermedad. Inmundos eran porque estaban muertos espiritualmente. Luego en el verso 14 añade y dice, ¿cuánto más? Hace un símil, una comparación. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? ¿Qué es lo que está diciendo acá en la comparación, en el símil? Dice que la sangre de los animales funcionó en el Antiguo Testamento perdonando temporalmente los pecados, y a esos inmundos los declaraba limpios temporalmente, hasta que llegara ¿quién? El verdadero Cordero, el Cristo, el Eterno, el Mesías, el Salvador, Jesús. Cuando llega Jesús, está diciendo, ahora cuánto más esa sangre nos ha producido en nosotros, ¿qué? La vida. ¿Cuánto más? Está diciendo. Y luego dice, limpiará de nosotros. ¿Qué limpiará de nosotros? Las conciencias de obras ¿qué? Muertas. ¿Sabe una cosa, mi amado hermano y amigo? Las obras muertas. Usted y yo pudiésemos tener obras muertas. Y las obras muertas es eso. Es cuando dice, yo no necesito de Dios porque soy bueno. Yo no necesito de Dios porque yo no tomo, no fumo, no robo, no mato. Yo no necesito de Dios porque yo soy católico, o evangélico, o mormón, o cualquier religión. Está colocando su propia justicia, está colocando su propia conveniencia, está colocando su propia conciencia, sus propias obras muertas, y la Biblia está diciendo que no son válidas. Que es válida únicamente a través de ¿qué? De la sangre del Cordero. La sangre del Cordero es la que produce la vida. No es que usted sepa mucho de Biblia. Usted puede saber mucho de Biblia, pero si no hace la Biblia no tiene sentido. Por eso Santiago dice que debemos ser
oidores, pero también hacedores de la palabra. Usted puede decir, yo conozco mucha Biblia. O usted puede decir, yo soy cristiano de hace 40 años. O usted puede decir, yo tengo una religión muy buena y doy mercado a los pobres. Usted puede decir, yo voy a misa, o yo voy a culto, yo subo a Monserrate y hago mis penitencias y las cumplo. Yo subo a cualquier monte alto porque creo que allí está Dios, a adorarlo, etcétera, etcétera. Usted puede tener todos esos conceptos, usted puede tener esa cosmovisión personal, pero no es la verdad. Son obras muertas, dice la palabra. Obras muertas. Porque esa es su justicia, su propia justicia por encima de la justicia de Dios. Eso es lo que está diciendo acá la palabra. Entonces, volviendo al tema, regrese por favor a Lucas una vez más, donde estábamos, en el texto principal, Lucas capítulo 11. Se da cuenta, hablando de la inmundicia, la sangre de Jesús santifica ¿qué? Lo inmundo. La sangre de Jesús santifica lo inmundo. Y si usted no tiene relación con Jesús, usted es un inmundo. Claro, físicamente usted dice estoy perfecto, pero espiritualmente su espíritu está muerto porque no tiene relación con Dios, que es lo que habla Romanos el capítulo 5, el verso 12. Y Romanos 3, 23 lo está aclarando también. Así que dice la palabra entonces, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿De dónde sale el espíritu inmundo? La pregunta. ¿De dónde sale el espíritu inmundo? ¿Se da cuenta? Del hombre, dice la palabra. Lea la palabra, dice aquí, cuando el espíritu inmundo sale ¿de dónde? Del hombre o de una persona, está en otra versión. Entonces estamos aclarando y quitando toda la mala enseñanza de San Agustín en la Iglesia Católica tradicional. Que los ángeles caídos y los demonios son lo mismo, pero no es lo mismo. Porque aquí la Biblia está registrando que el demonio, que el espíritu inmundo sale del cuerpo del hombre. No dice que son ángeles caídos. Eso es bien claro. La palabra es bien clara, es nítida, es cristalina. Él dice entonces, cuando el espíritu inmundo sale del cuerpo o sale del hombre, anda por lugares secos. ¿De dónde sale entonces? Sale del hombre. Cuando una persona muere y no alcanza la vida sin tener relación con Dios o con Jesús, se convierte en un espíritu ¿qué? Inmundo. De ahí la importancia que una persona tenga relación con el Señor. Cuando una persona no tiene relación con Cristo y tiene un accidente o se muere esa persona, dice la Biblia que el espíritu sale del hombre. ¿El espíritu qué? Inmundo. Inmundo porque no tiene relación con Cristo. Y dice que sale del hombre y empieza a buscar otros lugares. Vaya conmigo a Juan capítulo 15, por favor. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, el verso número 3, por favor. Juan 15, 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Que os he ¿qué? Hablado. ¿Qué quiere decir? Una persona que no tiene relación con Cristo dice que está completamente inmundo. Pero ahora el que tiene relación con Cristo, que tiene una relación verdadera, dice que ya fue limpiado. ¿Por qué fue limpiado? Por la palabra. Claro, fue limpiado por la sangre preciosa del Cordero en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario la sangre de Jesús nos limpió de todo pecado. De todo pecado de no creer, el más importante, y de todo pecado de la conducta. Pero aparte de eso, la Biblia está registrando en Juan 15:3, está aclarando, dice, ya nosotros, ya vosotros, ya ustedes, los que tienen relación con Cristo, ya ustedes o vosotros, dice claramente, están ¿qué? Limpios por la palabra que os he hablado. ¿Por qué somos limpios? Por la palabra de Dios. No somos limpios por ir a una iglesia determinada. No somos limpios por pactar con dinero, porque eso no es verdad. No somos limpios por llevar una ofrenda económica. No somos limpios por hacer cosas, por subir a Monserrate y hacer una promesa. No somos limpios por hacer el novenario cuando una persona se muere. No somos limpios por ir a una iglesia determinada. No somos limpios por eso. La Biblia dice que somos limpios por la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, verso 26. Efesios capítulo 5, verso 26, por favor.
Carta a los Efesios, capítulo 5, el verso número 26, dice la palabra: para santificarla habiéndola purificado. Leamos desde el 25, por favor, desde el 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres. Esto es un símil también. Entienda lo que dice la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios está haciendo un símil. Ese símil es que Él está diciendo: hombres, amen a sus mujeres. Pero el símil más importante es lo espiritual. Así como Cristo amó a su iglesia, a la iglesia, que es la esposa del Cordero. Luego dice, el verso 26, ¿para qué la amó? ¿Para qué la amó y para qué se entregó? Dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo santifica entonces Dios la iglesia? Por la palabra. La palabra de Dios es la que nos lava. La palabra de Dios es la que nos da la visión clara. La palabra de Dios es la que nos enseña. La palabra de Dios es la que nos guía a través del Espíritu Santo de Dios. Es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la guía, es el regente, es la verdad absoluta. Los hombres tienen su propia verdad. Pero la Biblia registra la única verdad, la verdadera verdad, valga la redundancia, la absoluta verdad. Y esa palabra que es su propia verdad es la que nos lleva ¿a qué? A la santificación, a la bendición, a la permanencia en Él, a salir de ser inmundos y ahora ser ¿qué? Santos por la sangre preciosa del Cordero. Entonces está diciendo que sale del hombre, ¿cierto? El espíritu inmundo anda por lugares secos, dice la palabra, y somos, ¿qué? Llenos por la palabra, limpios por la palabra del Señor. ¿Qué es que anda por lugares secos? Dice, anda por lugares secos. Un lugar seco es como un desierto. Los lugares secos es donde no hay agua. Los lugares secos es donde no hay vida. Hay un sol refulgente, quemante. Los lugares secos es donde no hay reposo. Así que dice la palabra que el espíritu inmundo sale de una persona y busca en lugares secos. Dice la palabra y anda por lugares secos buscando. ¿Qué busca esa persona, ese espíritu? Un reposo. Pero esos lugares secos, por eso un espíritu inmundo tiene ansiedad. Por eso un espíritu inmundo está angustiado, ansioso. Un espíritu inmundo está sediento. Porque está en lugares secos, sediento. El espíritu inmundo necesita, ¿qué está buscando? Un cuerpo donde reposar. El espíritu inmundo está allí, todo el tiempo buscando dónde reposar, dónde habitar. El espíritu inmundo es una personalidad, pero no tiene cuerpo. El espíritu inmundo es una personalidad, pero no tiene cuerpo. Y está buscando ¿qué? Precisamente un cuerpo donde habitar. ¿Dónde habitar? Entonces está diciendo, y cuando llega, dice el verso número 24, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. ¿Volveré a dónde? A mi casa de donde salí. Él salió de un cuerpo, de una persona, y dice que como él está buscando dónde habitar, dónde buscar, dónde reposar, no encuentra. Un espíritu inmundo está ansioso, quiere saciarse todo lo que hacía ese espíritu inmundo de vida, todo lo que hacía, pornografía, licor, alguna enfermedad que tuviera, cáncer, todo eso. Por eso ocurren también esas cosas en los cuerpos de algunas personas, en los cambios que ocurren cuando una persona no tiene relación con Dios, porque ha abierto puertas y los espíritus inmundos entran. Entonces está diciendo acá, y cuando llega de nuevo, la haya barrida y adornada, ¿cierto? ¿Qué es lo que él está diciendo? Que ese espíritu inmundo no encuentra ningún lugar y dice que entonces él va a regresar. ¿Regresa a dónde? A la casa de donde salió. ¿Cómo llama ese lugar? Su casa. ¿Cómo llama ese lugar? Su casa. Dice, volveré a mi casa.
¿cierto? Volveré a mi casa. Mira, está diciendo el verso 24. ¿No? En un solo verso estamos hablando de todo este tema. En un solo verso estamos hablando de todo este tema. Dice, volveré a mi casa de donde salí. ¡Wow! Esto es una cosa impresionante. Volveré a mi casa de donde salí, dice la palabra. ¿Sí? ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la casa, la habitación, la morada del espíritu suyo y del espíritu mío. Este cuerpo que Dios nos dio, ese cuerpo que Dios te dio a ti, a cada uno de los que estamos en la transmisión, ese cuerpo que Dios te dio es la casa, la habitación y la morada de su espíritu. Pero también es el cuerpo, pero también es la casa y la morada del Espíritu Santo si usted lo deja entrar, si usted permite tener relación con Él. De lo contrario, usted seguirá siendo inmundo. Todo aquel que no tenga relación con el Salvador es inmundo, porque el Espíritu Santo no puede habitar en algo que está inmundo. Increíble, ¿no? El Espíritu Santo no puede habitar en alguien que no tiene relación, que no le ora, que no busca, que no tiene relación con Él. No, por eso no puede habitar. Así que Él está diciendo que Él va a regresar. El propósito de Dios es que nosotros seamos el templo del Espíritu Santo. El propósito de Dios es que su Espíritu cobre vida. El propósito de Dios es que usted pueda hallar la vida por medio de la palabra. Y el Espíritu Santo quiere morar en usted. Juan capítulo 14, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 15 hasta el 26. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 15 hasta el 26. Dice Evangelio de Juan, capítulo 14, verso número 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros, para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Se da cuenta? El mundo puede recibir al Espíritu Santo, dice que no lo puede recibir. Pero el que tiene relación con Cristo y lo conoce, lo puede recibir. Dice entonces, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. ¿En dónde mora el Espíritu Santo? En cada creyente, no en todas las personas. Porque todas las personas piensan, yo soy cristiano. La gente dice, yo soy cristiano. ¿De verdad usted es cristiano? Sí, yo soy cristiano católico, apostólico y romano. Pero no ha ido ni a Roma y no sabe ni siquiera qué es apostólico. Y el evangélico también. Nosotros somos evangélicos, pero el evangélico también se vuelve dogmático, ¿no? El Espíritu Santo mora dentro de mí. Pero ¿realmente sí mora dentro de nosotros? Esa es la pregunta. Y así todos podemos decir que somos cristianos. Somos creación de Dios, que es diferente, pero cristianos es aquel que tiene relación con Dios, que ha nacido de nuevo. El axioma es muy claro, dice que el que nace una vez, muere dos veces. Pero el que nace dos veces, muere una sola vez. Eso lo registra la palabra. No es un invento de los hombres. Es claro. Ahora, en el verso número 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros. Todavía, dice, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Verso 21. El que tiene mis mandamientos, dice la palabra, y los guarda, es el que me ama. ¿Qué dice la palabra? Que el que tiene la palabra de Dios y la hace, es el que lo ama. Si no tiene la palabra de Dios y no la hace, no lo ama. Porque se nos llena la boca diciendo, te amo, Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo. Pero la pregunta es, ¿usted tiene la palabra de Dios habitando y la está haciendo? Esa es una diferencia muy grande. Porque podemos desde las palabras, desde los labios, de aquí para afuera le decimos a Dios, te amo, pero nuestra actitud y nuestra relación con Él no es la correcta. Su palabra no habita en nuestro espíritu.
Eso es lo que está diciendo la palabra. Dice, el que tiene mis mandamientos, mi palabra, y los guarda, los hace, los ejecuta. Dice, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Verso 22, le dijo Jesús, Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Miren lo interesante aquí, y vendremos a él y haremos morada en él. ¿Usted entiende ese tema? Y vendremos a él y haremos morada a él. Aquel que ama a Dios, que ha nacido de nuevo, que reconoce que nada es suficiente y que necesita de un Salvador, de un Sóter, que es Jesús, el Mesías, el Cristo, y además conoce su palabra, empieza a conocer su palabra, a tener relación con él. Dice la palabra que el Espíritu Santo, el Padre, el Hijo, el mismo Espíritu Santo viene a morar en él, hace habitación en él, en cada creyente, en el verdadero creyente. Dice la palabra, haré morada en él. El que no me ama, el verso número 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Miren lo interesante, y la palabra que habéis oído, dice Jesús, no es mi palabra, sino la del Padre que me envió. Usted se da cuenta que el mismo Jesús se sujetó a la palabra del Padre. Él no está hablando por su propia cuenta. Él no está diciendo cosas que a él le parecen. Es que yo soy Jesús, el Hijo de Dios, y como soy Jesús, el Hijo de Dios, entonces yo vengo a hablarles aquí. No. Él habló las palabras del Padre. ¿Por qué entonces los pastores, los ministros y la gente hablan las palabras que quieren hablar y no las palabras del Padre? Porque no se están sujetando a la palabra de Dios. ¿Por qué los pastores están hablando cosas humanistas, antropológicas, de ánimo? 5 maneras para ser feliz, 8 maneras para prosperar, 3 maneras para ser el hombre integral, 4 maneras para amar a la esposita. Todos esos son los conceptos que se hablan en las iglesias hoy en día. Cómo ser un hombre altamente productivo. Cómo ser una mujer esforzada y valiente. Cómo tener los hijos en sujeción. Esos son los temas humanistas que se hablan en las congregaciones hoy. Cómo ser un gran empresario. Todos son los temas humanistas que se están hablando, pero no están hablando el Evangelio, la palabra, el Salvador, el único Dios, la sangre que cobra vida, la palabra que nos limpia, para que nosotros no seamos inmundos, sino para que tengamos vida y vida en abundancia. Eso dice la palabra claramente. El verso número 25 dice, os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y el verso 26 concluye diciendo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Qué es lo que hace entonces el Señor? Que Él viene a morar en el creyente, que Él viene a morar en cada persona que le reconoce, que sabe que necesita una relación con Él, que lo conoce por la fuente que es el Espíritu Santo y su palabra. Y que Él va a venir, Él viene a habitar dentro de nuestro espíritu, no en el corazón. No es decir infantilmente, el Señor está en mi corazón. No, eso no es. Porque Jesús dice en la palabra que Él está en el tercer cielo. El Padre está fuera de los cielos, de los cielos, de los cielos, pero el Espíritu Santo mora, habita en el creyente, para que dejemos de ser inmundos y seamos ahora hijos de Dios, dice la palabra. Entonces el espíritu inmundo sale de un cuerpo, de los cuerpos que no tienen relación con Jesús, de los cuerpos que no tienen relación con Cristo. Eso es los espíritus inmundos, los demonios, es otra historia, otra historia. Vuélvete por favor a Lucas. ¿Dónde estábamos? Lucas capítulo 11, verso 26. Dice, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. ¡Wow! El espíritu inmundo que sale por lugares secos, no encuentra reposo, donde hallarlo, no lo halla. Dice, entonces regresaré a mi casa. Vuelve y se entra el espíritu inmundo vuelve y entra a esa persona que ha abierto puertas espirituales demoníacas.
Y entra. Pero lo peor aún, entra con 7 más. 7 más. Dice, no me crea a mí. Mire lo que dice la palabra. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Dice la palabra, peores que él. Y entrados moran allí o viven allí en ese cuerpo. Y el postrer estado de aquel hombre o de esa mujer viene a ser peor que el primer estado. Marcos capítulo 5, por favor, y vamos a confirmar esto, que es bien importante este tema para que lo entendamos. Un tema profundo, es un tema delicado, pero la gente no lo entiende. Ay, pero ¿cómo así? ¿Cómo es eso? La Biblia dice claramente en Marcos capítulo 5, verso 1. Miren esta historia tan tremenda, esta historia tan importante que está hablando acá acerca de los demonios. Dice entonces, Marcos capítulo 5, verso 1 al 20. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, o sea Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu ¿qué? Inmundo. Esto está muy claro, esto la Biblia es exacta, es precisa, es una maravilla, es lo mejor, es una belleza. La Biblia es la palabra de Dios. Esto no es un invento de los hombres. Es inspirada toda por el Espíritu Santo de Dios. Por eso la Biblia dice claramente. Dice que un hombre tenía un espíritu inmundo y salió al encuentro de Jesús. El verso número 3 dice que tenía su morada en los sepulcros. ¿En dónde vivía este hombre? En los sepulcros, en un cementerio. Y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Verso 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzado los grillos y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Tremendo, ¿no? Mira cómo el demonio, cómo los espíritus inmundos lo tenían a esa persona. Verso número 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. El hombre ve a Jesús de lejos, pero más que el hombre, son los demonios que estaban dentro de este hombre los que ven a Jesús de lejos y lo reconocen. Por eso Santiago capítulo 2, el verso 19 es tan claro y dice que los demonios creen y tiemblan. ¿Los demonios creen en Dios? Claro. ¿Lo conocen? Sí. ¿Saben quién es? Quiere decir. Y además tiemblan a Él, a su autoridad, a su presencia, a su palabra. Pero ya no hay nada que hacer. Eso es lo que dice Santiago 2:19. Y en este caso, el hombre ve a los demonios, el hombre ve a Jesús, los demonios ven a Jesús y los demonios que están dentro de este hombre, pues hacen que este hombre vaya al encuentro de Jesús y se arrodille ante Jesús. Dice entonces, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Luego dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Miren, no era el hombre el que estaba hablando. El que estaba hablando eran los demonios que están diciéndole a Jesús, te conjuro. ¿Qué es te conjuro? Es que ese conjurar es superior a jurar. Jurar es una cosa y conjurar es algo superior a. Y ellos están diciendo, te conjuro por Dios. O sea, por tu papá, por tu padre. Porque Él es superior, de alguna manera. Él está diciendo, te conjuro por Dios, que ¿qué? Que no me atormentes. Los demonios están diciéndole a Jesús, mire, por favor, en la autoridad de tu nombre, en la autoridad del Padre, no me atormentes. Aquí no está hablando el hombre, aquí está hablando los demonios que están dentro del hombre. En el caso anterior de Lucas 11, está hablando de 7. Pero en este caso está hablando de una legión, que son entre 2,000 y 3,000 demonios dentro de una persona. ¿Usted puede entender ese caso? Es alguien inmundo. Inmundo es alguien que no tiene relación con el Salvador. Usted puede ser inmundo y no se ha dado cuenta.
Increíble, ¿no? Entonces está diciendo, y clamando a gran voz dijo en el verso 7, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Quién decía, sal de este hombre, espíritu inmundo? Jesús. Jesús le estaba diciendo, sal de este hombre, espíritu inmundo, espíritu maldito. En otras palabras, anatema. Luego en el verso número 9 dice, y le preguntó, ¿cómo te llamas? Jesús le pregunta al demonio, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos ¿cuántos? 7. Muchos, muchos. Una legión de demonios puede habitar dentro de una persona. Y esa legión está abarcando entre 2.000 a 3.000 demonios dentro de una persona. Si usted abre puertas espirituales, pues los demonios van a habitar en su cuerpo, porque esa es la casa que están buscando. Por eso la enseñanza en esta mañana es no dé lugar o no le dé espacio, no le dé lugar a los demonios en su casa, en su vida. Si usted no tiene relación con Dios, usted ya tiene demonios. Si usted no tiene relación con el Salvador, usted ya es inmundo. Pero lo que es peor aún, si usted sigue abriendo puertas espirituales malas, pues va a seguir teniendo más demonios, ya no 7, sino legiones. Y si usted ve pornografía, pues legiones. Y si usted tiene drogas, pues legiones. Y si usted va donde las prostitutas, pues legiones. Y si usted va donde el brujo, pues legiones. Y si usted consulta el tarot, Aries, Tauro, Virgo, pues legiones. Y si usted consulta las cartas, legiones. Y si usted fuma y lee el cigarrillo, legiones. Y si usted se toma el café y lee el tinto, las sobres del tinto, pues legiones. Todo eso son cosas que Satanás, ha colocado para que usted se distraiga. Para que usted se distraiga. ¿Ok? Eso está diciendo la palabra. Eso está diciendo la palabra claramente. Dice entonces, en el verso número, estamos en el verso número, perdón, alguien que me ayude por favor, verso número, Marcos capítulo 5, verso número 9. Gracias. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. ¿Porque somos qué? Muchos. Entonces dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y le rogaban mucho que no los enviase fuera de aquella región. Increíble. ¿A cuál región se refería? ¿A la región de los Gadarenos? No, se refería al cuerpo de esa persona. Al cuerpo de esa persona. A eso se refería. Él dice aquí, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Fuera de aquella región. ¿Cierto? Allá arriba. Luego dice, estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos. Estaba allí cerca, ¿qué? Un hato de cerdos. ¿Qué era lo que había allí cerca donde estaba Jesús y con este demonio? O este hombre lleno de demonios. Un hato de cerdos. Verso número 12 dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, mire, ¿quiénes le rogaron? Los demonios. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Envíanos ¿a dónde? A los cerdos para que entremos en ellos. O sea, los demonios le estaban diciendo a Jesús, mire, no nos saques de esta región o no nos saques del cuerpo de esta persona, en otras palabras. Pero, ojo, déjanos entrar. ¿A dónde déjanos entrar? A los animales, a los cerdos. Porque recuerda que los cerdos son ¿qué? Animales, tienen un cuerpo. Y los espíritus inmundos están buscando un cuerpo donde habitar. Y no les importa a los demonios si son personas o si son animales. Los animales también son endemoniados. ¿Pueden ser endemoniado un animal? Claro que sí. La diferencia es que el animal no tiene ninguna afectación espiritual porque el animal no tiene espíritu. ¿Usted entiende eso? El animal no tiene espíritu. El animal solamente tiene alma. Tiene instintos. Tiene un cuerpo, pero no tiene ningún espíritu. El hombre sí. El hombre sí es afectado porque tiene ¿qué?
espíritu. Entonces la Biblia dice claramente en el verso número 12, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. En el verso número 13 dice, verso número 13 por favor, y luego Jesús les dio permiso. Jesús les dio permiso, pero ese permiso no fue porque los demonios mandaron sobre Jesús, sino porque había una legalidad de tiempo. Los demonios todavía no podían irse al abismo hasta que cumplieran el tiempo biológico aquí sobre la tierra. Bueno, eso es otro tema que hay que saberlo explicar porque es un tema profundo, pero estoy hablándole de la generalidad o el punto importante central sobre este tema. Luego está diciendo, y luego Jesús les dio permiso y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Se ahogaron los cerdos? Se murieron todos los cerdos. Verso número 14 dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado por el demonio. Vienen estas personas y ven a la persona que estaba llena de esos demonios. Y dice, y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Mire, ¿cómo encontraron al que estaba lleno de demonios? Dice que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Mire, normalmente se dice en la psicología o en la psiquiatría, claro, si hay problemas mentales, sí, si hay problemas mentales de diferente índole, de diferente tipo. Claro que sí. Va a afectar ciertas circunstancias. La guerra afecta, una violación afecta, una muerte violenta afecta. Todo eso afecta y trae problemas mentales. La demencia senil en las personas ya de edad, eso afecta. Y ciertas circunstancias que lo rodearon o que rodean a esa persona puede traer una afectación o un problema mental. Eso es verdad, científicamente hablando, médicamente hablando, sí es verdad. Pero hay algo superior también, que hay demonios que habitan en todas las personas que no tienen relación con Jesucristo. ¿Usted entiende eso? Y todo aquel que no tiene relación con Jesús, dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice que son personas que inmundas. Pero usted puede colocar su propia justicia. Pero usted puede decir, yo soy bueno. Pero usted puede decir, yo tengo una religión. Pero usted puede decir, yo me santiguo. Pero usted puede decir todo lo que quiera. Pero la Biblia dice que aquel que no tiene relación con Jesús o que no tiene relación con el Salvador, no ha nacido de nuevo, no se ha arrepentido, no tiene la vida en el Espíritu, por lo tanto es una persona inmunda porque no ha cobrado la vida. Y los eventos y las situaciones que vimos en Levítico hacen referencia de lo físico a lo espiritual. Eso dice la palabra. Entonces encuentran a este hombre, dice la palabra, ¿cómo? Vestido, ¿qué más dice? Peinado, ¿cierto? En sus 5 sentidos, completamente bien puestecito, ¿cierto? Verso número 15. ¿Alguien que 15. Verso número 15. Y al final, sentado, vestido y en su juicio cabal, y dice la gente que tuvieron miedo. En el verso número 16 dice, y les contaron lo que habían visto, como le había acontecido a aquel que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Mire, la gente es tan mala que en vez de estar contentos y alegres porque una persona quedó libre completamente de esos demonios, estaban angustiados y tristes porque los demonios, los cerdos se les habían muerto. Y preferían que Jesús se fuera de ese lugar, que se largara, en otras palabras, que se fuera de ese lugar. Así la gente es tan mala que no quiere tener relación con Dios. La gente es tan mala que quiere estar lejos de Dios. Y esto le estaban diciendo, váyase, en otras palabras. Dice, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado, mire, el que estaba endemoniado, había estado endemoniado, dice que le rogaba que le dejase estar con él. Le rogaba, por favor, déjame estar contigo.
Déjame ir contigo. En el verso número 19 dice, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Mire, el Señor Jesús le está diciendo, mira, sí, puedes venir conmigo, pero la verdad me es más útil en que te vayas y des testimonio de lo que yo he hecho en tu vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando ya tenemos la vida? Anunciarlo a otros. No podemos recibir a Jesús y sentarnos en una iglesia. No podemos recibir a Jesús y quedarnos expectantes, sino que cuando nosotros ya tenemos y cobramos la vida en nuestro espíritu, ahora nosotros tenemos que ir a nuestras familias, a nuestros amigos, a la gente en cualquier lugar y anunciar su nombre, que es lo que habla Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que el Señor Jesús fue levantado entre los muertos, entonces serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justificación de Dios, la justicia de Él, no la mía, pero con la boca se confiesa para la salvación. ¿Qué entonces tengo que hacer yo? ¿Qué tenemos que hacer los que hemos creído? ¿Qué tenemos que hacer los que entendemos que ya tenemos la vida en el Espíritu? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el trabajo de la iglesia hoy. Anunciar que éramos endemoniados, pero que hoy somos libres. Anunciar que éramos inmundos, pero que hoy tenemos salvación y vida eterna. Anunciar que estábamos muertos, pero que su sangre y su palabra nos limpió. Anunciar que hoy tenemos una relación, no una religión, no un dogma. Eso es lo que tenemos que hacer hoy. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Y eso es lo que le dice Jesús a esta persona, a este endemoniado, que ya no es endemoniado, sino que le dice, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. El verso número 20 finaliza diciendo, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis. ¿Cuánto es? Decápolis en 10 ciudades. Deca significa 10. Decápolis. Se fue. ¿A cuántas ciudades fue a predicar? A 10 ciudades. Pregunto, ¿usted está predicando? Pregunto, ¿usted está yendo a algún lugar o se quedó en la casa o en la iglesia? Sentado sin hacer nada. Si usted es libre, predica. Si usted no es libre, pues está ahí cómodo. La Biblia dice que él se fue a Decápolis, 10 ciudades. ¿Y comenzó a qué? A publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. ¿Qué quiere decir? Que el Señor sanó, quitó, libertó a un endemoniado lleno de demonios y que ahora Dios lo está usando para llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué pasa entonces si yo no lleno mi casa? Si yo no lleno mi casa, los espíritus inmundos vuelven. Y dice que toman 7 más peores y que el postrer estado será peor que el primer estado. Será peor. Porque no estoy llenando mi casa, mi cuerpo, mi templo, mi espíritu, mi alma, la tengo que estar llenando ¿con qué? Con la relación con Dios, con la relación con la palabra, con el conocimiento de la palabra, Dice entonces la Biblia claramente que entonces los espíritus inmundos son aquellos espíritus que salen de los muertos, o de aquellas personas que no tienen relación con el Señor y quedan rondando en toda la tierra hasta que cumplan el tiempo biológico para luego bajar al abismo, dice la palabra. Ese es otro tema también que vamos a ver en los próximos domingos. Así que lo importante en esta mañana, iglesia, amigos, los que me están viendo por YouTube o los que nos van a ver, que podamos entender que una persona, sintetizando o resumiendo, que una persona que no tiene relación con Jesucristo, que no lo conoce, que no lo busca, que no tiene una relación permanente con Él y su palabra, entonces es una persona que está alejada de la gloria de Dios, que es lo que habla Romanos 3:23, y su espíritu está muerto, por lo tanto es un espíritu inmundo. Si usted llegara a morir hoy en esa condición, dice la Biblia que ese espíritu inmundo sale del cuerpo y va a buscar un lugar donde habitar, porque el espíritu inmundo está buscando un cuerpo donde saciarse, donde buscar reposo.
pero ya no tiene nada que ver con Dios. Hoy, la vida que Dios te ha dado, la vida que hoy nos ha dado biológica, es la oportunidad. Y este cuerpo, el templo que Dios nos ha dado, es la oportunidad para nosotros poderle decir al Señor, Señor Jesús, habita en mi espíritu. Ven, Espíritu Santo. Ven y habita en mi vida. Ven y toma el control. Ven y toma y llena mi casa con tu presencia. Y lo que es mejor aún, con tu palabra que me limpia cada día. Tu palabra. La Biblia dice en Juan 17:17, santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. ¿En dónde somos santificados? En la palabra. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Si tú no conoces la palabra del Señor, pues entonces, ¿qué va a ocurrir? Que no va a tener vida espiritual. Nosotros tenemos que conocer su palabra. Al conocer la palabra, somos libres. Y entonces vamos a llenar nuestra casa y no le vamos a dar espacio a los demonios que habiten dentro de nosotros, sino por el contrario, que el Espíritu Santo more en el creyente, conozca la palabra y haga la palabra. Así que, concluyendo en esta mañana, la pregunta cardinal, como siempre, es: ¿usted le está dando lugar al diablo? ¿Usted le está dando lugar a los demonios? ¿Usted le está dando oportunidad a Satanás? ¿Usted no está teniendo relación con Dios? ¿Usted no asiste a una iglesia cristiana de sana doctrina? ¿Usted no lee la palabra del Señor? Entonces su espíritu está lleno de demonios. Usted debe nacer de nuevo. Usted necesita conocer al Salvador. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita tener relación con Él para que deje de ser inmundo y ahora tenga vida. Finalizo con Apocalipsis, el capítulo número 21, si no estoy mal. Apocalipsis, por favor. Capítulo número 22. Y aquí cerramos. Apocalipsis capítulo número 22 dice, y esto es bien claro, versículo número 11, Apocalipsis 22, 11, dice, el que es injusto, sea injusto todavía si lo quiere ser. Y cuando habla de injusticia no es una injusticia social, sino la injusticia es que la justicia de Dios no está sobre usted. Entonces dice, el que es injusto, sea injusto todavía, porque usted quiere ser injusto. Luego dice, y el que es inmundo, se da cuenta que el término inmundo no me lo inventé yo, está en la palabra. Y el que es inmundo, siga siendo inmundo, sea inmundo todavía. ¿Usted quiere ser inmundo? Pues inmundo es aquel que no tiene relación con Jesús. Pues inmundo es aquel que no lo conoce. Inmundo es aquel que tiene una religión, un dogma, un misticismo, pero no la verdad. Eso es un inmundo. Si usted quiere ser inmundo, dice la Biblia, siga siendo inmundo todavía. Es su decisión, no la decisión del Padre, porque el Padre ya dio lo mejor al Hijo y dio la palabra, para que por la palabra usted y yo seamos salvos, para que por la palabra usted conozca la verdad, para que por la palabra usted tenga vida y cumpla el propósito. ¿Qué? Dar vida. Finaliza diciendo, y el que es justo, practique todavía o practique la justicia todavía. ¿Qué es un justo? Que tiene relación con Cristo. Y dice, siga practicando la justicia, ¿ok? O quiere decir, siga teniendo relación con el Salvador. Y al final dice, y el que es santo, santifíquese todavía. La Biblia dice, sed santos porque yo soy santo. Así que sí podemos ser santos. ¿Y cómo nos santificamos? Teniendo relación con el Salvador y conociendo su palabra. Le invito a que se ponga de pie en esta mañana. De usted depende que pueda tener relación con Dios, que pueda conocer a Dios y que pueda tener permanencia en el Salvador. Yo le invito a que lea las Escrituras y que usted siga teniendo relación con el Salvador. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Dios del cielo. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, y te damos gracias porque tu palabra en esta mañana fue expuesta claramente. Tu palabra dice claramente que los espíritus inmundos son aquellos que salen de las personas que no tienen relación contigo y buscan un lugar donde habitar, donde reposar, pero que nunca lo hallan. Entonces dice la palabra que ese espíritu inmundo vuelve al lugar donde estaba, que era un cuerpo común y corriente, y vuelve con 7 demonios más. Y dice que el postrer estado será peor que el primer estado. Pero nosotros, Señor, hemos entendido que tú eres el único Dios y Salvador, el único eterno Rey,
que murió en la cruz del Calvario, que nos hizo libres por la sangre preciosa del Cordero. Lo que es mejor aún, nos dejó tu palabra, tu Espíritu Santo. Y por tu palabra nosotros somos santificados. Tenemos relación contigo. No queremos, Señor, que dentro de nosotros habite espíritus malditos e inmundos, sino que sabemos y queremos que tu Espíritu Santo habite y haga morada en nosotros, en los creyentes, para anunciar que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que el mundo le conozca que no hay sino un solo Salvador, un único Dios, no otro Dios. El mundo tiene su propia cosmovisión, pero nosotros tenemos la palabra de Dios, que es única, es verdadera y es absoluta. Gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Señor, porque hoy entendemos que contigo, Señor, tenemos la salvación, tenemos santidad, somos justificados y estamos practicando la justificación. El que es inmundo, sigan siendo inmundo todavía, no porque tú quieres, sino porque la gente no quiere tomar decisiones de recibirle, de conocerle y de tener una relación íntima y profunda contigo. Padre, te damos gracias en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.